what we're looking for is how everything works, what makes everything work. It has to do with curiosity. It has to do with people wondering what makes something do something. The truth is so remarkable, so amazing. Pues es oferta y demanda, güey, o sea, porque pues hay muchísimos... Sí. O sea, hay muchísima gente que creció, que toca guitarra, que creció escuchando rolas de los 50, 60 y 70. Entonces, pues en ese sentido quieren tener esos sonidos que ya no existen precisamente porque las mismas compañías ya no fabrican ese sonido. Entonces, compran cosas para imitar esos sonidos. Porque aparte hay desventajas claras. Un amplificador de bulbos lo tienes que aprender y dejar que los bulbos se calienten hasta cierto punto para que te dé el sonido chido, ¿sabes? Y entonces una emulación digital es automático. Exacto. No, y aparte está bien vergas porque ahorita ya está tan moderno, güey, que literal si tú escuchas de que el OG con el nuevo no hay diferencia. O sea, no, aunque tengas un muy buen oído, la neta te están mintiendo, o sea, de verdad suena igual. Sí. Muy bien. Bueno, mi opinión. No, de hecho ya empezamos. Se puso toda la descripción ahí de por qué lo retro es más caro. Del por qué lo retro es más caro. Sí. En la guitarra eso. Aunque en general todo, ¿no? O sea, siento yo que entre más tiempo pasa, pues más de qué valor adquiere. Bueno, dependiendo. En función de la practicidad y del motivo por el cual se cambió. Sí. O sea, es que pues, un teléfono es diferente, ¿no? Porque es pues, funcional y así. Pero en términos de cosas de arte, o sea, por ejemplo, no solamente con los pedales de guitarra, también los violines. Los violines más caros también son los violines que tienen más edad. Porque no sé la razón científica por la cual eso pasa, o si hay una razón científica, pero la madera, mientras más se añeja, en especial en instrumentos acústicos, tiende a hacer que el instrumento suene más chido, ¿sabes? Ok. Entonces los violines más viejos, por ejemplo, un Stradivarius, que es de los violines más viejos, creo que ya no se fabrican ahí, sí, no me creas mucho, pero según yo no se fabrican. Sí, según los Stradivarius son de los más caros, ¿no? Son de los más caros, claro, porque son instrumentos muy viejos y que suenan increíble. Sí, son los más caros. Y también otra cosa es que la calidad de la madera ha cambiado un chingo. O sea, si tú te compras un instrumento hoy y lo comparas con los instrumentos de antes, no tiene nada que ver. O sea, antes se fabricaban con maderas de mucha más calidad. Hoy en día muchos de los instrumentos se hacen compactando muchos tipos de maderas. Con aglomerados, tal cual. ¿Manda? Con aglomerados. Con aglomerados, tal cual. Y eso, pues, causa que pues, estructuralmente no esté tan chida la madera y entonces el sonido que sale de tu guitarra no está tan cool. Y también mucho tiempo, o sea, hace mucho tiempo las hacían a mano. Hoy en día se producen en masa. Y en mi opinión son mucho peores porque se desafían mucho más rápido. No es tan cool, bro. La edad no ha tratado bien a la música. Ajá, además dice, o sea, dice que el precio aproximado, algunos utilizados adquieren un valor incalculable. Uno de estos Stradivarius fue subastado por $17 millones. Y de todos modos de que se completó la transacción, pero el más valioso vale 140 millones de euros. Es que sí, de verdad son instrumentos muy, muy caros. Sí. Wow. 140 millones de euros. No, hay que tener mucho poder adquisitivo y casi la vida resuelta para hacer una inversión de ese tipo. Generalmente pues ese tipo de instrumentos los tienen pues orquestas que se dedican a eso, entonces hacen las inversiones y se la dan de que pues, su violinista principal, ¿no? Dice, las explicaciones de su calidad de sonido se incluyen el uso de una laca especial, tratamiento químico de la madera, distintas formas de secado y el uso de una manera muy añeja. Un estudio de la Universidad de Columbia y Tennessee sugiere que se usó madera de árboles que tuvieron un crecimiento más lento de lo normal debido a un ciclo solar que produjo inviernos largos y veranos menos calurosos de lo habitual durante la pequeña edad de hielo, por lo que la madera fuera más densa en esa época. LOL. No, pues sí, ¿cómo replicas eso? Sí, no, claro. Y luego, ¿cómo la universidad se dio a la tarea de realizar esa investigación? Es lo mismo que estábamos viendo la vez pasada de los elementos que son sintetizados, que son producidos de forma sintética. O sea, es carísimo llevar a cabo pues todo eso porque tienes costos en personal, en profesores, en investigadores, en materiales, en equipos, en instalaciones para un elemento químico que ¡pum! Y de volada deja de existir. Igual también andar, no sé qué tan redituable habrá sido hacer una investigación acerca del ciclo de crecimiento
de los árboles para hacer esos violines. Sí, o sea, es que también, es que eso es parte de la ciencia básica, güey. O sea, es que sí entiendo el punto y también sé que también es mucho por la forma en la que se nos ha enseñado cómo debería ser la investigación, principalmente porque estudiamos en el TEC. Y digo, o sea, el TEC es una increíble universidad. Pero pues, la verdad es que siempre buscan la utilitariedad ante todo. Hashtag capitalismo. Hashtag capitalismo. Claro. Y pues necesitas investigación básica para poder crear nuevos productos y nueva ciencia nueva ciencia aplicada, güey. ¿Sabes? Sí. Es como por ejemplo lo del MRI, ¿Lo qué? lo de la Nuclear el Magnetic resonancia Resonance. magnética. Ajá. Que haz de cuenta que lo que estaban investigando es acerca de cómo era el comportamiento de los átomos, específicamente de su núcleo, cuando se le asignaban ciertos campos magnéticos. Y esa investigación en particular no tiene ningún objetivo comercial ni ningún objetivo de ningún tipo. O sea, era literal, por mera curiosidad matemática, cómo era que se comportaban los núcleos, ¿no? Y resulta que años después esa madre fue lo que dio origen al MRI, que es una de las herramientas más chidas pues, hoy en día. Pues de hecho de eso habla en el libro este que es tipo biografía de Jennifer Doudna, la que descubrió CRISPR. El autor dice justo eso, o sea, que CRISPR se descubrió por pura, o sea, investigación de que, ¿cómo se le llama? Pues sí, de ciencia básica, ¿no? O sea, por mera curiosidad de que vieron estas secuencias repetitivas en bacterias y querían ver qué significaba. Y nunca se imaginaron que iba a ser una tecnología tan... Bueno, ni siquiera sabían que iba a ser una tecnología, ¿no? Pero de así salen cosas bastante chidas. Sí, de hecho lo curioso con CRISPR es, si bien estaba la pelea entre UC Berkeley y el MIT, ¿cómo sacaron al doctor Mujica tan feo de la investigación, siendo que él fue el que sentó las bases para llevar a cabo todo eso? O sea, qué mala onda, ¿no? Pero pues eso demuestra que si tú no es por ti, pues no lo va a hacer nadie. Sí. Yo no siento como que lo hayan sacado, sino como que él se sacó de la misma pelea y pues que no le estamos dando el reconocimiento pues que merece. Sí, algo así tipo... De hecho hace poco ganó algo hubo de la patente que ganó el MIT, creo. Uh-huh. Pero no, o sea, no estoy seguro bien de cómo estuvo. Pero sí me acuerdo que algo perdió lo de... Ay, bueno, no encuentro la noticia, pero ahorita que la encuentre les digo. Es que esa pelea fue muy absurda. O sea, tienes el equipo de UC Berkeley que te dice que esto puede ser aplicado a bacterias. Pero luego tienes el equipo de MIT que te dice que no solamente a bacterias, sino también a células eucariotas, a células de mamíferos, de tejido vegetal. Es ridículo porque las bases biológicas siguen siendo las mismas. Y cómo se pudo prolongar tanto la pelea por una ambigüedad que podría haber sido obvio. De hecho es lo que me dice mi profesora de ingeniería metabólica. Ella me dijo que el premio Nobel se tardó en dárseles a Jennifer Doudna y a Emmanuel Charpentier en función de la batalla legal que estaban sosteniendo con el MIT, si no se lo hubieran dado desde antes. Sí. Y es curioso, ¿no? Cómo, o sea, pues fue un periodo de tiempo bastante corto para que le dieran aún el premio Nobel en comparación con los otros investigadores. De hecho, acaba de cumplir 10 años el descubrimiento, hace poquito, en 2012. Ah, mira, aquí está UC Berkeley pierde caso de patente de CRISPR. Sí, pues como decías, el MIT fue el primero en usarlo en células humanas. Y la oficina de patentes dijo, bueno, esto fue, ¿qué fecha tiene esto? El 1 de marzo del 2022. Que la decisión... sí, básicamente pues le dieron los derechos lucrativos. Ajá. Después de toda la pelea. Pero es que también está muy complicado porque, o sea, puedes patentar muchas cosas, puedes hacer lo que voy, muchas aplicaciones. Entonces es como que ganaron una de las muchas cosas que pueden patentar. Pero como que todavía no se resuelve, dice que se siguen peleando realmente. Pues sí, es que es curioso, es como si yo y Emilio, bueno, como si los tres inventáramos una pintura y fuera la misma pintura. Pero yo dijera que la mía sirve para pintar paredes, Emilio dijera que sirve para pintar puertas y tú dijeras que sirve para pintar cercas. Sí. Podríamos trasladarlo a ese enfoque. Es que sí se ve ridículo cuando lo pones así. Y creo que como desde una perspectiva meramente racional, pues sí es ridículo.
Pero pues ya en el ámbito de negocios, las personas que están involucradas pues se agarran de ese tipo de cosas como para poder sacarlo. Pues porque al final del día es un evento multimillonario. A lo mejor ahorita vale millones, pero en el futuro va a valer todavía más. Entonces pues, obviamente esta gente pues pelea con uñas y dientes lo poquito que puede recuperar. Y aparte compara, no digo que los de UC Berkeley no tengan dinero, pero pues el MIT también es una institución con muchísimo poder e influencia. Y que evidentemente eso pues también influye, ¿no? En el outcome de un juicio. Sí, ya lo leí bien, o sea, no es que esté resuelto el caso de la patente, sino que simplemente la Oficina de Patentes de Estados Unidos reconoció que el MIT fue el primero en usarlo en células humanas, y eso ya les da cierta ventaja en el caso, pero todavía no está resuelto. Sí. Sí. Chalecita. ¿Se imaginan que en México ustedes creen que tengamos las instituciones para llevar a cabo un caso de esas magnitudes? ¿O que nada más lo tirarían al león? Genuinamente no sé, o sea, en términos de legislación dices. O sea, pon tú Genuinamente no sé. que sea, no sé, una pelea, un AMTEC de este tipo, pero trasladada, que también fuera CRISPR, pero ¿ustedes creen que el INPI, que es el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, hubiera tenido las facultades para hacerlo o nos hubiera mandado a... nos hubiera dejado chiflando en la loma? No lo sé, o sea, yo no soy experto en leyes. Es que ahí yo creo que entran dos factores importantes, que uno es el dinero, que pues ahí sabemos quién ganaría, y otra es la influencia política. Si lo ves desde el punto de la UNAM y cómo está la situación política actual, pues ¿a quién crees que apoyaría los políticos? Entonces, ahí sería interesante. Pero pues siendo México, quién sabe si realmente sería algo justo. Sí. Porque realmente, como dices tú, no hay legislación especialmente de ese tema. Es que nosotros tres lo vimos en el bootcamp de legislación enfocada a GMOs el año pasado. Vimos que el protocolo que sigue, o sea, la poca legislación que tiene México en esos términos específicos es una legislación meramente importada del protocolo de Cartagena. O sea, no tenemos un marco regulatorio hecho por nosotros mismos y enfocado a las necesidades nacionales, y pues lo único que tenemos es un copy-paste de lo que nos dijeron que hiciéramos, y eso es triste. Sí, claro, pero también muchísimas de las leyes de México también son así, lamentablemente. No solamente en ese aspecto, en muchísimos aspectos. Si comparas legislaciones de Estados Unidos con las de México, a veces son traspapeleos unos de las otras, ¿sabes? Entonces sí, es muy común, la verdad, lamentablemente. Aparte que luego aquí los juicios son muy distintos a cómo se llevan en Estados Unidos. O sea, aquí son más como cuestiones de papel y de influencias que realmente haya un juicio per se en medio. Digo, no soy abogado, pero sí sé que es sumamente distinto. Sí, definitivamente. Aparte, yo creo que las cantidades de dinero involucradas son, o sea, en orden de magnitud es mucho mayor allá. Y en muchas otras cosas, por ejemplo, estaba viendo que cuánto gana un médico de que en distintos países, y no manches, o sea, por ejemplo, al año, bueno, no me acuerdo si era al año, pero creo que sí, en promedio. En México eran como alrededor de, no me da mucho caso, pero alrededor de $14,000 un médico, en promedio. Sí tiene sentido. Y en Estados Unidos eran $364,000 en promedio. Sí. O sea, es abismal la diferencia de cuánto gana un médico. Y digo, no sé cómo estén abogados, pero me imagino que es algo parecido. Abogados, ingenieros, profesionistas, licenciados, todo tipo, ¿no? De la pie a la par. Que también ahí el rollo también es que aquí, afortunadamente, la educación universitaria en su mayoría es prácticamente gratuita. Y allá terminas con deudas de millones. Sí. Casi, bueno, $1 millón casi. Ajá, es lo mismo que es lo que estamos viendo cuando vimos lo de la deuda que algunos tenemos en el TEC. De que pues si la comparas con la deuda de un estudiante de Estados Unidos, bueno, esta por lo menos si la pagas, digo, porque ya te sale pues lo que una casa y aquí te sale lo que un carrito. Sí. Sí, así es. Pero bueno, también, a pesar de que en Estados Unidos los profesionistas en general tienen un sueldo superior, habría que compararlo, se le llama paridad de poder adquisitivo. ¿Qué compras allá con esa misma cantidad y qué compras aquí con esos $14,000? Y eso pues ya es una comparación justa, porque pues haces el margen pues, más chiquito. ¿Y qué tan comparable es? Por ejemplo, para sacar los PIB de los países, tienes el PIB, que es el Producto Interno Bruto, pero luego tienes el PIB, que es PIB PPA.
PIB con paridad de poder adquisitivo. Lo Un ajustas. factor. Lo ajustas por un factor en función de qué es lo que en esa economía se puede comprar con esa cantidad de dinero. Sí. En términos de PIB absoluto, Estados Unidos gana. Pero en términos de PIB con poder de paridad adquisitiva, gana China. ¿Por qué? Porque pues allá puedes comprar más cosas con menos dinero, más bienes. Y eso se traduce pues al poder adquisitivo de una determinada población. Y ahí sí podría ser una comparación un poquito más justa, digo, porque en Estados Unidos ¿qué compras con 14,000 al mes? Digo al año, o sea, no. Y depende mucho de Sí, dónde vivas. no jales, allá lo mínimo son 40. Sí. Sí. Quién sabe cómo va a estar los próximos años. Ya ves que ahorita la inflación está bien alta, bien alta. Sí, Sí, horrible. está preocupante lo que va a pasar próximamente. Pero bueno, este no es un podcast de economía, entonces no, Y no digo, soy- tampoco es experto. Pero, de hecho hay otra noticia interesante que quería discutir con ustedes. No sé si ya la habían visto. ¿Cuál? La de que acaban de descubrir la bacteria más grande. Pues sí, que han descubierto, que es del... O sea, bueno, no sé, Ok. no sé bien si aquí viene lo del tamaño, pero es de que bastante más grande comparado con cualquier otra bacteria. O sea, creo que viene... A ver si aquí viene el tamaño exacto. Creo que sí o sea, es como varios micrómetros. varios cientos de Hasta 2 centímetros. centímetros puede A la de ser. Ah, Ajá. Entonces, mil. Y es 5,000 veces más grande que cualquier otro microbio. Ok. Ajá. Sí, exacto. Pero esta la encontraron en el Caribe. Ok. Y, o sea, literal es una sola célula. O sea, es un organismo unicelular, pero sí se puede ver de que a simple vista sin usar un microscopio. No manches, qué loco. Sí. Ajá. Es una bacteria. Sí, dice que tiene funciones pues mucho más complejas que las de cualquier bacteria, pero al parecer sigue siendo bacteria. Entonces, no sé si porque siga siendo unicelular o por qué, o por las características, pero sí. O sea, a mí me recuerda mucho que piensas que ya sabes muchas cosas y luego sale de que algo así de la nada y es como que, no manches. Y es que evolutivamente hablando, como que también estamos muy acostumbrados a pensar todo en términos absolutos. O sea, es que bacterias tienen ciertas características, células eucariotas tienen ciertas características, animales tienen ciertas características. Y como que algunos ejemplos te hacen darte cuenta que en realidad pues no es un proceso de clase, sino es probablemente millones de años esa bacteria pueda converger en un tipo de vida parecido a lo que nosotros conocemos como células eucariotas, pero... Sí. Sí, de hecho creo que explica las razones de las cuales por qué podría ser. Dice que lo secuenciaron y encontraron que tiene un genoma de 11 millones de bases. 11 millones de pares de bases. Y dice que los genomas bacterianos típicos son de 4 millones de pares de bases. Este tiene 11.000 genes distinguibles y los genomas de bacterias regularmente tienen 3.900 genes. Sí, es una diferencia bastante considerable. Sí. También, bueno, habría que ver. Pues dices tú que fue aislada en los trópicos, ¿no? Sería interesante ver cuál es su resistencia a factores a diferentes factores ambientales, porque el mismo hecho de que sea tan grandota, de que esté tan gordita, pues la hace más lábil a las influencias externas. Haz de cuenta que tú tienes un globo grandotototote en la calle, pues es muy probablemente que porque está demasiado grande, es muy probablemente que se vaya a reventar a que tú tengas un globito chiquito. Sí. Precisamente también por eso las células de bacterias en un bioreactor pues aguanta que le des que tengas bastantes RPMs, porque son resistentes a comparación de las células de mamífero, pues, que están más gorditas, o de las levaduras que también están un poquito más grandes, porque esas fácilmente se pueden pisar. También por otra parte hay amibas que son protozoarios que tienen el tamaño del genoma más grande que el humano, y es muy interesante ver cómo tienen tantos elementos repetidos y en qué condiciones los están utilizando para que ellos requieran tener es un genoma más grande que el nuestro. Se habla en muchos casos de que puede ser genoma basura o DNA basura, pero no es que sea basura. Lo que pasa es de que no sabemos qué función tiene todavía
Claro. Y decimos, si no codifica para nada, pues es basura. Pues la verdad no es esa. Habría que analizar por qué tiene ese genoma tan grande en comparación con las bacterias, pero también viéndolo desde la perspectiva que hay amibas que tienen un genoma más grande que el nuestro. Claro. Sí, aparte yo no creo eso de que sea basura, porque si te pones a pensarlo, o sea, cualquier información que almacene cualquier ser vivo le cuesta energía. Y no estaría gastando energía nomás porque sí. O sea, debe tener alguna función, aunque no podamos como comprenderla todavía. Sí. Digo, generalmente son elementos regulatorios, ¿no? Ajá. La parte, o sea, los intrones de las células generalmente son elementos regulatorios. Y también, sí, también sé que hay mucha investigación con respecto, bueno, al menos en genoma humano, con cuál es el papel que juegan con ciertas enfermedades genéticas. Porque aunque no codifiquen para proteínas, sí se ha visto relación de ciertas partes de los intrones, como por ejemplo el desarrollo de cáncer. Entonces sí, es que está muy en pañales eso, porque también ¿cómo llegas a estudiarlo si en realidad no tienes... Generalmente cuando estudias un exón, pues tienes una proteína en la cual puedes testear cuál es el efecto que tiene. Pero pues si no produce nada, es muy complicado. Y también targetearlos, porque son regiones súper repetitivas. Entonces puedes afectar muchas en la misma célula. Sí, digo, es que los intrones tienen su función de ser. Por ejemplo, hay enfermedades genéticas como la que es la distrofia muscular de Duchenne y de Becker, en la cual tienes tu gen DMD, que es un gen grandísimo, pero que tiene adentro del mismo gen hay intrones y hay exones. Y la eliminación de un exón o de un intrón en el mismo gen te puede llevar a cabo a que tengas esa enfermedad. ¿Y qué es lo que pasa? En nuestras, no me acuerdo si son terminaciones musculares o nerviosas, en una de esas dos, el gen DMD codifica para una proteína y las mutaciones en esa parte del gen lo que hacen es que tengas una proteína más chiquita que ya no alcanza a conectar con lo que quiere conectarse. Yeah. Y pues acabas teniendo distrofia muscular. Ese es el mejor de los casos, que lo que tienes es una proteína más chiquita pero funcional. Pero si lo que pasa es de que ocasionas un marco de lectura por andar moviendo los intrones o los exones o un codón ahí en medio, pues tienes una proteína que pues con un marco de lectura totalmente cambiado y que pues tienes aminoácidos que no corresponden a los que tendrían que ser. Pero lo interesante es ver cómo preservar la integridad del intrón también ayuda a que la enfermedad no se acabe desencadenando. Sí, Cuando están así cambiadas se les llama degeneradas, ¿verdad? No, se llama una degeneración en el código genético. O esa es cuando es el mismo aminoácido, pero Ajá, pero con otra para diferentes codones. Pero con otras tres, con otro codón. Ya. Sí, por eso les dije yo que el código genético estaba en la cárcel por degenerar. Sí, exacto. Pero es bonito, y es lo que se tiene. Pensamos que las cosas no sirven o que esos trozos de genoma pues no tienen funcionalidad, pues no es porque no la tengan, es porque no sabemos qué funcionalidad tiene. Y decir que pues no jalan porque yo digo, pues es un poquito, pues, ¿cómo? Temerario. Sí, es interesante. Sí. Aunque quién sabe, ya también me estoy cuestionando lo que acabo de decir hace rato porque... O sea, como te decías hace rato, que todo lo pensamos ya en cuestión de que tiene que funcionar, que tiene que tener un propósito, pero pues quién sabe, capaz si no. Digo, no sé, digo, ya es más filosófico eso, pero... Pues aquí tiene que ver mucho con la funcionalidad evolutiva que tiene el determinado cambio. Es lo que pasa con las bacterias que son resistentes a antibióticos. Tienes un pool de bacterias que en realidad no son resistentes a nada, pero entre esas hay una que es resistente, pon tú que a ampicilina, y la dejas un ratito. Pues el hecho de que sea resistente a ampicilina en un ambiente en el que no hay ampicilina, pues no le confiere ninguna resistencia evolutiva y no le confiere nada. Lo único que le confiere es que esté expresando y continuamente la enzima y esté gastando recursos. Pero pum, le pones ampicilina al medio y ahora ya se convierte en una función evolutiva. Bueno, no evolutiva, sino una función de adaptación. Claro. Esa adaptabilidad pues hace que pues, pueda prolongar su resistencia y le otorga esa funcionalidad con respecto a las demás. Que es básicamente lo que pasa siempre que tú tienes un cultivo, le pones un cultivo con antibiótico, le pones bacterias y a la semana crecen. Bueno, porque acabó creciendo más lento, pero únicamente crecieron las poquitas que tenían esa resistencia que ya tenían adquirida. Y es lo mismo que podemos ver en estos casos. Están ahí, no sabemos qué función tienen,
pero probablemente la tenga porque pues, de algo le ha de servir. Igual muchos de ellos son rastros de incluso de DNA viral. Y también se me olvidó. También hay muchos pseudogenes, que está bien interesante porque desde la perspectiva de secuenciación tú puedes rastrear ciertos parámetros históricos de dónde vienen ciertas poblaciones a través de esos pseudogenes, porque son comunes entre ¿sabes? Entre poblaciones de ciertas áreas geográficas. ¿Y por qué son pseudo? Porque eran genes que en algún momento tuvieron una función dentro del cuerpo humano o dentro del cuerpo del ser vivo. Sin embargo, por mutaciones esos genes están deshabilitados. Los perdimos con el paso del tiempo. Pero tienen ciertas características que al momento de analizarlo bioinformáticamente te das cuenta que eso solía ser un gen y que ahora es, pues no codifica para nada, ¿no? Son footprints. Está cool. Sí, algo que me da mucha curiosidad, que esas de esas cosas que no, sabes que son imposibles, pero nomás te pones a pensar que qué pasaría si, o sea, si te pusieras a analizar de que el genoma de todas las especies extintas de las cuales ya no puedes recuperar material genético, o sea, por ejemplo, todos los dinosaurios, todos los animales del periodo cámbrico, de todo eso, o sea, ¿cuántas cosas no te encontrarías? Que proteínas, funciones de genes, no sé, tanta variedad que ha existido, pero que ya... Que se perdían, ¿no? Son como hojas de un libro que quemas y ya no puedes recuperar. Sí. Sí, para mí es una perspectiva diferente, pero a mí se me hace muy complicado. Bueno, es que no lo veo a escala, pero a mí se me hace complicado creer que aún hace millones de años había esa complejidad biológica para que si por lo menos para que por lo menos hubiera seres vivos que siguieran los principios básicos que seguimos teniendo hoy en día. No sé, siento como que la forma en la que está organizada la biología actualmente pues es demasiado compleja como para haberse desarrollado en menos de unos cuantos miles de años, pero yo no tengo idea de en qué escala, no sé si tú ya sepas, Emiliano, están todos esos periodos de los precámbrico, prejurásico y todo eso. La verdad no, o sea, sí de que tal cual no me lo sé, pero a ver, sé que la Tierra tiene 4.5 mil millones de años. O sea, la vida empezó hace 3.5 billones de años. ¿Billones? 3.5 billion years ago. Bueno, billones billones. miles de millones. Diría ¿cuál es el meme? Es el de Peña Nieto, Este ¿no? de Peña Nieto. Bueno, 3.5 billones de años en inglés, pues. 3.5 millones. Miles de millones de años. Dilo como lo diría nuestro presidente Granson Peña Nieto. A ver, ¿cómo? Como 4.5 billones en inglés y 4.5 mil millones en español. Pero sí. Es que está curioso, o sea, sí entiendo como tu punto de que muy probablemente sea poco tiempo, al menos en ese sentido, pero también para poder, tienen que ser reacciones, en general la mayoría de las, desde un punto de vista químico, la mayoría de las reacciones químicas importantes suceden de forma rápida. Entonces, si ves a la biología como una serie de reacciones químicas, entonces para que funcionen organismos tan complejos, sus reacciones también tienen que ser rápidas, espontáneas y con un crecimiento exponencial, en el sentido de la aparición de diferentes, de esas rutas. Que digo, también está la teoría de que muy probablemente el crecimiento el desarrollo de la vida en la Tierra fue influenciado por otro tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, de que, no sé si vieron esta noticia de que han podido recrear RNA a partir de componentes que existen en los meteoritos. Sí. Ah, ¿sí? Sí, hay un experimento. Creo que es... Que recrearon las condiciones climatológicas que había en la Tierra como en un... No me acuerdo exactamente cómo era. Sé que está en la... Si han visto la serie de Cosmos, la de Carl Sagan, la original, ahí describe el experimento. Y literal de que en un matrazo, no sé qué era, echan de que todos los componentes los componentes que había y simulan las condiciones que había en la Tierra de calor y todo eso, y sí se formaban los componentes básicos de la vida. Sí, me acuerdo. Es el de Miller, ¿no? Parece. Creo. Sí, que lo que ponían en el matrazo era amoníaco y todos los la sosa primordial, los gases reactantes que había en ese entonces. Y es aquí donde, no me acuerdo, pero la conclusión del experimento fue de que se formaron aminoácidos
¿O de que se formó el RNA? No, que se formaron aminoácidos. Aminoácidos. De hecho, lo gracioso es de que también... Es que está bien raro porque ambas hipótesis tienen, o sea, contras y pros y contras. Pero, por ejemplo, ya después, varios años después hicieron el mismo experimento. Pero resulta que ellos creían que las condiciones de la Tierra en esos momentos eran unas. Ajá. Y después los vatos que trabajan en geografía pues les dijeron... No, en realidad son otras. Y cuando Claro. replicaron ese experimento usando esas condiciones, no salieron los aminoácidos. Charle. Entonces está bien complicado. Pero esta me parece, lo que yo les comentaba, creo que era, es que no lo logro encontrar ni me logro acordar, pero creo que es pirimidina, que es uno de los compuestos que tienen más carbonos, y a partir de ese compuesto que se encuentra en meteoritos fue que pudieron desarrollar el ¿Qué es? RNA. Es un anillo con una Son R, ¿no? anillos, es correcto, son Sí, anillos de de carbono. 5. Sí, sí, sí. Sí, sabía. Obviamente Sí, que tiene sentido, ¿no? O sea, si quieres llegar a crear algo tan complejo como el RNA, necesitas algo que tenga muchos carbonos para poder realizar las sustituciones necesarias para llegar hacia esa molécula. Sí. Y tiene más sentido que la primera molécula sea el RNA y no los aminoácidos. Tiene más sentido, pero a mí me pone a pensar. El RNA lo miras feo y se degrada. O sea, ¿cómo pudo haber aguantado estas condiciones climatológicas de aquel entonces? Es que sí, está complicado. Hay una teoría, Ajá. se llama Oparin, el que lo desarrolló, Ah, el Leoparino, no era mío. que según él, o sea, la vida evolucionó a partir de proteínas, primero antes del desarrollo de los ácidos nucleicos. Y está medio curioso lo que proponen porque, o sea, básicamente dicen que la vida se originó como de proteínas y que el RNA como que existía, pero de alguna manera, no le entiendo muy bien a la teoría, pero como que de alguna manera lograron llegar a un tipo de simbiosis por cuestiones que pues, no sé explicar, no sé, por entropía, yo qué sé. Y que a partir de eso como que hubo una fusión ahí y ya se fue creando lo que conocemos ahora como el dogma central. Pero también proponen eso de que primero fueron las proteínas, pero Tiene sentido. quién sabe. Y me gusta más la idea de que sean como un sistema conjugado a que sea Aislado. del huevo y la gallina que sea solamente uno, ¿no? Ajá. Sí. Sí. Bueno, es que... Bueno, no. Así no tengo yo más comentarios. Pero, por ejemplo, ¿qué dirías tú? ¿O qué te haría más sentido? ¿Que primero existía RNA o DNA? Es que el RNA es autocatalítico y el DNA no. Ajá. Sí. O sea, como que el DNA evoluciona con una forma más estable del RNA. Por pura presión. Bueno, no evolutiva. Bueno, sí, no, por pura presión evolutiva o química. Porque el uracilo es más liable, ¿no? Es más liable ante la radiación ultravioleta que la timina. Ujú. Bueno, lo que pasa es de que cuando tienes el DNA y lo atacas con luz UV, lo que se forma son dímeros de timina, no, de pirimidina, que lo que haces es una bolita en el DNA y la polimerasa se atora y ya no pasa y pues ya se mueren. Es la forma más eficiente en la que se mueren las células con la radiación UV. Bueno, y hay otros mecanismos, ¿no? Que es la formación de especies reactivas de oxígeno y radicales libres que acaban dañando la superficie general de la célula. Pero es que a mí me pone a pensar cómo el RNA pues pudo haber sido pues, de las primeras moléculas siendo tan hábil. Pero me hace más sentido la idea de que haya formado parte de un pool de moléculas más complejas que le hayan dado cierto tipo de protección. No sé cómo lo ven ustedes. Sí, puede ser. Hay una quote chida es que esta teoría la estoy sacando porque el año pasado leí un libro que se llama, ¿cómo se llama? Se llama El viaje increíble, no, El viaje increíble del razonamiento, o sea, The Amazing Journey of Reason, del DNA a la inteligencia artificial. Entonces este libro te habla de diferentes teorías de cómo inició la vida y cómo llegamos de partículas a sistemas complejos y ya hasta la inteligencia artificial. Y me gusta mucho una quote que pone que es: la vida significa almacenar información para extraer energía y extraer energía para almacenar información. Entonces es como un loop de... Excelente. Ajá. Eso bastante interesante. Sí, entonces como que a mí me hace sentido que haya empezado, bueno, me hace más sentido que haya empezado como un medio así de, como dice él, de almacenar información. Ajá. Ahí usar esa energía, usar esas capacidades, esa información que sabes del sistema para extraer energía y luego igual extraer energía para guardar más información de cómo extraer más energía y se vuelve así como un proceso donde pues si llegas a cosas más complejas.
que es lo que dice él. Es que sí está bien raro. O sea, porque desde un punto de vista termodinámico, es todavía más curioso entender la vida. En el sentido de que, pues, termodinámicamente hablando, la entropía, que a grandes rasgos es el desorden, tiende a incrementar. Entonces, en ese sentido, ¿cómo explicas a un sistema altamente organizado como el ser humano? Nosotros necesitamos comer para poder generar energía que mantenga nuestro estado de bienestar, nuestra homeostasis. Pero eso es porque termodinámicamente hablando todo se va a la chingada, o sea, naturalmente. Sí. Entonces, yo tenía un profe, no sé si lo he contado aquí, creo que no me acuerdo, No, que creo tenía que una no. teoría de por qué, bueno, de una explicación de la termodinámica de por qué la vida existe. Digo, obviamente no tiene de qué razón una investigación por detrás, pero sí me gustó mucho la idea. Y él decía de que la vida existe porque es como una especie de... como que el universo, por así decirlo, bueno, al menos en el planeta Tierra, puedes crear hasta cierto tipo de entropía. Y la vida es un sistema organizado que puede crear todavía más entropía de lo que podría crear el sistema por sí mismo sin la vida. O sea, nosotros tendemos a crear entropía a nuestro ya. alrededor porque ese desorden es Wow. precisamente como una conjugación de un desorden que no podría existir sin nosotros, sin la vida. No me había puesto a pensar en eso. Es una idea bastante interesante. Está cool la idea. Sí. Sí, o sea, necesitas orden para generar más desorden. Ajá. Básicamente. Sí. Está muy curioso. Ok. Está extraño, pero es entendible hasta cierto punto. Sí, y es que está bien raro cómo podrías explicarlo, al menos, sí, en términos de entropía, que existe un sistema organizado tan cabrón como el nuestro. Y luego o sea, pero ese libro de que habla solamente del origen de la vida, también como que toca el tema de cómo llegamos a ser, de qué inteligentes o seres Sí, con no, razón. se basa, o sea, creo que eso nomás es el primer capítulo, lo del origen de la vida. Ajá. Y luego habla mucho sobre cómo se van formando sistemas complejos. Entonces habla de, o sea, él dice que para tú poder extraer más información del sistema y así poder generar más energía, necesitas crecer. Entonces por eso de las bacterias pues se evolucionó a cosas más complejas, y luego ya se va al punto de, por ejemplo, del cerebro, Ujú. que la red de neuronas ya es un sistema complejo que puede almacenar más información, y eso te ayuda también a, pues como dices, ¿no? a disminuir la entropía y generar más energía para poder seguir sobreviviendo. Y luego ya se va a un nivel todavía más macro, que es el de la sociedad, Ujú, de que ujú. cada quien con su propia red de neuronas y todo eso cómo se va, y al final creo que toca el tema de inteligencia artificial Ajá. y se pone ahí a filosofar de todo, pero Curioso. está padre. La verdad no me acuerdo mucho porque te digo, lo leí hace como un año, pero ahorita me acordé y estaba viendo las notas que tomé y sí está interesante. Más porque creo que él es, no sé si sea físico o qué sea. Ya. Tiene sentido, o sea, por los temas de los que habla. Sí, habla mucho de entropía. Es que aparte hay una rama de la física, no me acuerdo ahorita cuál, que sí habla específicamente del estudio de la información. Yo vi un documental bien chido que habla precisamente de qué cosas... Digo, obviamente el Sí, hecho es de que... físico. ¿Vale? No, sí es físico. ¿Sí es físico? Sí. Tiene sentido. Sí. Tiene sentido. Pero sí, no, te decía, viendo con él que está bien chido. Digo, obviamente una de las razones por las que se supone que les hagamos razón era porque nuestro cerebro gastaba menos energía. Bueno, más bien, había exceso de energía porque aprendimos a cocinar alimentos. Y entonces, pues, la energía que no se gastaba en procesarlos, de alguna forma extraña, terminó creciendo nuestro cerebro. Pero una idea bien interesante de un documental de Netflix que se llama, no me acuerdo el nombre, pero habla de que ciertas culturas se ha encontrado de que consumían ciertas sustancias que precisamente al llegar al cerebro se ayudaron a rewire, ¿sabes? Ah, ¿no es la teoría del Stone Ape? Sí, exacto. Y que consumían hongos que contenían ciertas sustancias parecidas a lo que hoy se conoce como psilocibina y que les ayudaron a desarrollar su capacidad de raciocinio. Sí. Pues quién sabe, pues yo, o sea, no se me hace muy descabellada la idea. Porque digo, ¿cuántas sustancias psicoactivas hay que...? O sea, sí, pues digo que de alguna manera te pueden ahí tener un efecto. Es que se supone que eso hace la psilocibina, o sea, de que cambiar la forma en regiones del cerebro o del encéfalo que no se hablan típicamente al momento de entrar en contacto con, bueno, sé que psilocibina y LSD, empiezan a hablarse entre ellas. Entonces, esa comunicación intercelular de diferentes regiones del cerebro crea nuevas conexiones que no existían antes. O sea, realmente es un cambio
total en cómo el cerebro funciona de los individuos. Y a la larga, pues tiene efecto en la especie, ¿no? Ok, aquí habría que ver pues cómo fue que ese efecto se pudo pasar a la descendencia. Pues tú te pones a pensar en el efecto que tiene la psilocibina in situ en el individuo en el que, como tú dices, que lo consume. Ok, hace que las dos regiones del cerebro se puedan alargar un poquito más. Pero esa información, ¿cómo puede ser pasada Al DNA. al DNA o a la descendencia? Tienes razón, porque pues al final del día las únicas células que llevan la información son las germ cells, o sea, las células somáticas pues las puedes cambiar, pero no van a... Ajá. Y eso a mí me tenía como... Me ponía a pensar muchas veces cómo el estilo de vida que hayan tenido tus antepasados te puede afectar a ti. La cosa es que un estudio publicado en el 2021, o en el 20 o en el 21, parece que fue abril del 2021, indica que la información que se pasa de generación a generación no está concebida únicamente en el genoma, sino que forma parte de un caldo más complejo de moléculas en las cuales a la descendencia se le pasa la información de cómo están organizadas dichas moléculas. Entiéndanse proteínas, entiéndase otro tipo, entiéndase más metabolitos. Cuando yo lo leí eso, fue como, caray, eso significa que el DNA no es, hasta el momento, no es la única forma en la cual se puede pasar información de una generación a otra. Tal vez es ahí donde entra tal vez es a través de ese mecanismo en el cual se transmite la información a través de moléculas ajenas al DNA, en el cual entra lo que tú nos comentabas, cómo consumir una sustancia ayuda evolutivamente a la especie. Y aquí también va algo muy, muy interesante. Si tú vienes de una familia en la cual tus papás, tus abuelos, tus bisabuelos, tus tatarabuelos son personas pues que no tienen riesgo a padecer hipertensión, obesidad, diabetes, colesterol alto, muy probablemente tú tampoco lo tengas. Pero si yo no tengo esas probabilidades y sin embargo llevo a cabo un estilo de vida sedentario que a la larga hace que yo tenga obesidad, diabetes, hipertensión, probablemente yo vaya a pasar eso a mi descendencia. No a través de los estilos de vida, sí, claro. no a través de mi estilo de vida, sino simplemente a través de mecanismos alternos que no dependen del DNA. Sí, claro. Definitivamente. Cabrón, digo, ¿cómo chingado? Si en mi DNA no es, si en mi genoma no está esa predisposición a desarrollar esas enfermedades, Sí. Bueno, no, pero tu estilo de vida hizo que las desarrollaras. Y como hay mecanismos que pasan información no dependientes del DNA, probablemente tú vayas a pasar eso a tu descendencia. Pues es que tiene sentido porque, o sea, si no, o sea, imagínate, o sea, bajo la visión más simplista del darwinismo, pues son mutaciones aleatorias que por selección terminan perpetuando la especie, pero eso limita mucho la cantidad de acciones que pueden cambiar por así decirlo, o favorecer a una especie de continuar o de volverse otra. Entonces, en ese sentido, que haya más mecanismos, pues hace sentido. Sí, de hecho ahorita que mencionas este tema, me acordé un chorro de un caso muy famoso que pasó en Netherlands, Holanda, Países Bajos, que fue durante la Segunda Guerra Mundial, en 1900, en los 40s o en los 30s, no me acuerdo bien, pero fue cuando los nazis pues bloquearon las cadenas de suministro de comida de Países Bajos y hubo una hambruna que se le llamó la hambruna del invierno, el invierno holandés del hambre, y fue un periodo corto donde pues la gente hubo una emergencia de hambre porque cortaron el suministro. Y lo interesante aquí es que, o sea, había mujeres embarazadas que fueron las que fueron más afectadas, pero no ellas, sino sus descendientes. O sea, los niños ni siquiera todavía nacían, estaban simplemente pues en el útero, y ya cuando crecieron años después, ya cuando se convirtieron en adultos, todas estas personas eran más propensas al sobrepeso. O sea, casi todas tenían sobrepeso porque acumulaban
tenían mayor nivel de triglicéridos y de colesterol. Entonces hubo ahí algo que no fue precisamente DNA, pero el hecho de que hubiera habido una hambruna mientras hubieran estado embarazadas las mujeres provocó que después, no sé de qué manera acumularan más grasas o todo, que terminaron siendo obesos, ¿no? O sea, curiosamente. Pero sí es un caso muy famoso de epigenética, pues, de hecho. Y por ejemplo, en ese sentido, de estos metabolismos que estás hablando, ¿cuál es la relación, digo, sí, o sea, hablando de, por ejemplo, qué tanta información a través de estos mecanismos alternos se le puede pasar de una mamá a su hijo, a un papá a su hijo? Porque digo, de una mamá a su cría es mucho más, tiene mucho más sentido en el sentido de que hay una relación directa entre cómo se comunica el metabolismo de la mamá y el del hijo. Sí, sí. Pero de un papá es mucho más indirecto. Pero el autor decía que esa información podía pasar a través de las células germinales. Hasta el esperma también. Está cabrón. O sea, ¿cómo es posible que esa conformación molecular, bueno, ese caldo, esa sopita de proteínas y de péptidos y de otras biomoléculas contiene información que puedes pasar a la descendencia? Y esa información no depende precisamente del DNA. Eso te permite explicar, creo yo, porque soy una conjunción mía, que puede explicar el mecanismo de lo que tú dices, cómo consumir diversas sustancias hace que tu especie tenga esa capacidad de evolucionar. Otra manera que se me ocurre puede ser por el microbioma, o sea que a lo mejor no es por línea germinal, pero pues al final del día si son sus padres, pues va a terminar compartiendo gran parte del microbioma, no solamente del estómago, sino de todos lados hay microbios, y todo eso también capaz tiene repercusiones al final del día. Y ese es otro tema bien cabrón, o sea, también cómo cambia no solamente aspectos de salud, en términos de que sí se ha reportado que hay mucha gente de que cuando se modifica su microbioma, por ejemplo, cambia, no sé, ha sido obeso toda su vida, cambia y se vuelven súper delgados, pero también a nivel psique. O sea, también existen cambios, una comunicación entre el microbioma y el cerebro, en términos de enfermedades, incluso trastornos de ansiedad, de depresión. ¿Y cómo explicas esa comunicación? Porque ya ni siquiera es intercelular de tus mismas células, sino ya es con un cuerpo completamente ajeno y que influencia un sistema tan complejo como el cerebro. Sí, es que ese fue el caso muy sonado de una señora, una muchacha que tuvo un padecimiento gastrointestinal y pues acabó con su le administraron antibióticos de amplio espectro y acabó con su microbiota totalmente devastada. Era una muchacha delgada. Dijo, bueno, vamos a pasarle microbiota de su hermana. Pero fue un trasplante de materia intestinal, tal cual. De ese. Su hermana era gordita. Pues no acabó la otra también gordita. Gracias al impacto que tiene la microbiota. Y ahí sí tiene cierto sentido. Bueno, porque pues los microorganismos son muy responsables en parte de procesar y de procesar los alimentos que llegan a los intestinos y convertirlos en nutrientes asimilables para nosotros. Nosotros les damos una casa y ellos nos dan nutrientes. Pero cómo cambiar a los microorganismos unos por otros tiene un impacto directo en tu calidad de vida. O sea, pasaste de estar delgado a estar gordito sin tener que cambiar tu alimentación. También aquí tiene algo que ver, que para muchas personas es muy difícil cambiar sus costumbres alimenticias porque los microorganismos que están en su aparato gastrointestinal tienen preferencia por lo que han consumido toda su vida. Si tú consumes toda tu vida taquitos y hamburguesas, pues a las bacterias que tienes en la panza, pues les va a gustar eso también porque han vivido contigo. Pero si tú quieres hacer un shift a pasarte zanahorias, brócolis y coliflor, pues los microorganismos que tienes adentro pues no lo van a sentir tan bien y van a comenzar a gestionar para que tu cerebro reciba esas señales de que es necesario que cambies tus alimentos a los que tenías antes. Por eso es a veces tan difícil hacer ese tipo de cambios en tu estilo de vida, porque pues eso está a estar más marcado cuando es de que alguien que se hace vegan o así, o sea, de que ya muy complicado hacer otra vez el cambio. Pero esa es explicación, por eso no puedo bajar de eso. No soy yo, esos son mis microbios. hay gente que sí le hace falta. A mi compadre no le hace falta. Sí, no. Por eso no puedo poner una dieta, bro.
¿Por qué no? Por eso pura hamburguesa, güey, porque... ¿Por qué? los- Porque Es no lo te que hace lo falta, quieres no te ver. hace falta, no te hace falta. No. Lol. Sí, no te hace falta. Sí, Sí. pero eso a veces es tan difícil. Quién sabe si algún día llegamos a poder llegar a dirigir eso, o sea, porque siento que es algo tan complejo que... O sea, que ahorita no se me ocurre cómo controlarlo de alguna manera, ¿sabes? Como que pongas ciertas bacterias que quieras que tengan esta respuesta muy específica. Digo, nada de haber algo en desarrollo, Ya, pero... ya hay un desarrollo. Se llama Bifidobacterium lactis BS21. Acaba en 21, pero no es E. coli. Es Bifidobacterium lactis, que es se consume en forma de probióticos y eso te puede ayudar a bajar de peso. Cuando yo lo vi, yo me emocioné. Oh, tristeza. Dice que te va a ayudar a que bajes de peso si haces dieta y ejercicio. Entonces, ¿para qué chingados quiero comprar las bacterias? No, pero forma parte de un estudio preliminar, ¿no? Ajá. Y yo lo estaba yo checando en mi casa. Dije, bueno, pues, ¿por qué voy a compre botecitos? Y si los crezco yo, pero se me contaminan y me da No, peor. ahí va. Era peor. Pero no, es muy interesante ver cómo no somos un ente aislado, sino que somos el ecosistema completo de otras especies que habitan dentro de nosotros. Sí, ahorita no me acuerdo también exactamente la bacteria, pero sé que también hay terapias de cómo tratar la depresión a través de una bacteria que se encuentra en el estómago. Madres. Y esa bacteria está patentada. Wow. O sea, tiene una compañía tiene los derechos de esa bacteria y están desarrollándola para poder generar esa terapia. Sí. Y hablando de patentes, ahorita lo que estábamos hablando de que a veces la ciencia básica, pues hasta cierto punto puede llegar a ser por amor al arte hasta que le encuentras un profit. Hace muchos años, investigadores del Instituto Pasteur encontraron que hay ciertos fagos que no utilizan adenina, sino que utilizan una base nitrogenada llamada Z. 2-aminobencina, algo así. La cosa es de que la adenina y la timina pues forman dos puentes de hidrógeno. Pero si cambias la timina por una base Z, lo que vas a tener son 3 puentes de hidrógeno entre la adenina y la base Z. Y es una forma en la que los fagos pues tienden a procesar la información del genoma porque es hasta cierto punto más estable. Claro. Y los investigadores se pusieron a ver cómo funciona esto. Lo que pasa es de que la polimerasa de los fagos tiene ese sesgo de que si yo puedo agarrar una timina o una base Z, pues mejor agarro una base Z al momento de replicar mi genoma. Y esa polimerasa ya está patentada. Nada más que pues hiciste un descubrimiento pues de que pues, hasta este punto mind blowing de que te dice que pues no hay nada más esos 4 aminoácidos para el DNA, sino que hay un quinto. Pero por otro lado, pudiste patentar y vas a intentar sacar dinero de eso. ¿Cómo puedes sacar dinero de eso? Lo que pasa es de que la base Z es más estable que la base A. Tiene 3 puentes de hidrógeno, a diferencia de la timina, lo cual hace que tu molécula sea más estable. Es ahí donde lo puedes patentar, es ahí donde puedes sacar dinero. Y eso tiene que ver con lo de las patentes, ¿no? Como un proceso de investigación que tarda tanto tiempo necesita hasta cierto punto mucha buena fe de los que lo financian, esperando encontrarse algo que te pueda llegar a servir. Sí, aunque también, o sea que también puedes hacer investigación sin que tenga una razón de ser. No, ¿quién la financia? Fue el gobierno. Bueno, ok. Bueno, el PG no lo va a hacer. El PG no lo va a hacer. Igual yo siento que sí tiene que haber un cambio y digo, lo que siempre dicen de cambio del sistema, porque, o sea, luego llegas a estos puntos donde, por ejemplo, el tema de la insulina, ¿no? O sea, de que ya se vuelve un oligopolio donde la gente literalmente, o sea, no le queda de otra porque tiene que comprar esa cosa para sobrevivir y ya llega, o sea, tú ves el costo de la insulina a través de los años y va subiendo y no tiene lógica porque a través de los años la tecnología para desarrollar insulina debería de permitir que fuera más barata. Su costo Oferta de y producción baja, pero su costo de venta no. Sí. Pues que hay más oferta porque más gente. Y eso es tiene lo que a mí diabetes. me da miedo porque ya cuando empiecen a desarrollar, por ejemplo, ahorita le están metiendo un chorro de dinero al tema de o sea, de alargamiento de la vida.
Sí. O sea, de estos billonarios que quieren vivir para siempre. Y es como que imagínate cuando patenten eso, si de por sí hay una desigualdad que es puramente por clase social y económica, ahora súmale otro nivel todavía. Y sí está como que, no manches. Eso es técnicamente imposible. No puedes tener a la gente viviendo tanto tiempo porque vas a echar a perder el planeta. Sí, claro. Yo soy anti eso, vaya, porque sí hay mucha gente que está en el sector biotech, sin bio, y está muy enfocado en el aging y el lifespan. O sea, yo no tengo problema con que llegues a la tercera edad con una mejor calidad de vida. Pero ya que te quieras meter en temas de no, es que quiero vivir para siempre y así. O sea, aparte de un tema como moral que yo tengo, o sea, como tú dices, ¿no? O sea, llegas un día, te atropella un autobús y ahí quedó tu vida. O sea, no hay manera de alargar tanto hasta un periodo indefinido la vida. O sea, eventualmente va a suceder algo, creo yo. Es que se conjuga, o sea, gente con dinero que quiere eso y también gente que le gusta lo técnico. O sea, es que Sí. en el sentido técnico de la palabra es un reto muy interesante. Eso sí. Eso sí. Entonces, muchas personas o la gente que hace este tipo de investigación muchas veces no la hace con un afán malo, Sí. sino solamente por el reto, ¿sabes? Ujú. Como por la diversión de ver si puedes llevar las cosas hasta ese punto. Sí, sí. O sea, sí. Y aparte es que muchas veces se hace ciencia sin pensar en las consecuencias sociales. La mayoría del tiempo, diría. Sí. Pues, por ejemplo, la mayoría de los científicos que trabajaron en lo de la bomba, realmente, ¿tú crees que su ímpetu era realmente matar miles de personas? Lo hacían No. porque el hecho de lograr crear un proceso en el que un átomo se partiera era algo sumamente... Sí, o sea, es algo muy interesante en términos Sí, o sea, científicos. pon tú que tal vez el investigador no piense en eso, Sí. pero siempre hay alguien detrás que tiene un objetivo. Sí, es lo que O comentábamos. es el que pone el dinero. Sí, Sí, o sea, en este mundo no se mueve nada si no es por dinero. Sí, ya sea el gobierno, porque quiere probar algo, porque quiere hacer algo, o por parte de un privado. Es aquí donde entra muchas veces la ética de que, cabrón, este descubrimiento que estoy haciendo, ¿para qué se puede usar y para qué se puede servir? ¿Qué es lo que abordamos tú y yo? Bueno, que lo que abordamos en el equipo la vez pasada con respecto a cómo podrían utilizar el software que hicimos sí. para silenciar genes que sean Vitales que para sean el organismo. vitales. No me ha puesto pensar eso. Sí, pusimos eso de que, cabrón. O que queramos sobreexpresar, que queramos aumentar la expresión de un gen que hasta cierto punto puede ser nocivo. Eso está canijo. Y aparte está cañón, no dibujas la línea, porque por ejemplo, igual en el sentido de tecnologías recombinantes, así como que puedes producir insulina a través de un plasmido, también puedes producir una toxina, también puedes producir cualquier cosa que sea peligrosa. O sea, ¿dónde dibujas la línea? En ese sentido creo que es súper complicado. ¿Dónde poner los límites? Sí. Ahí sí tienes que confiar mucho en la buena fe de las personas. Y también cuando se abaraten los costos de, por ejemplo, las máquinas de síntesis de oligonucleótidos. Imagínate que cualquier persona puede tener una en su casa. Sí. Eso sería hermoso. Pero no Sí, pero creo. sería peligroso, o sea, porque así como pasa mucha gente que tiene acceso barato y libre a armas, hay gente que... Es que aquí va a entrar otra vez la legislación. Sí, claro. Sí, o sea, no, estamos para el perro, o sea, como aquí fuimos el primer país que en tener un bebé con 3 papás, pero es porque las leyes valen para pura sombrilla y pues lo permitían. Sí, yo creo que esa es la diferencia porque muchos, o sea, tienen esta idea de que la biología sintética va a ser como DIY, o sea, do it yourself, de que en el garaje y así, pero yo siento que lo va a frenar mucho todo el tema regulatorio. Sí. O sea, a menos de que lo hagas ilegalmente, ¿verdad? Pero que sí hay raza que lo hace. Pero sí, yo creo que te va a frenar bastante porque no puedes hacer muchas cosas sin un permiso, sin una... Aparte, o sea, siento yo que, por ejemplo, si lo comparas con la época de las computadoras, que era este mismo movimiento de personas programando sus garages, pues lo que hacías de que, no sé, si hacías una computadora, pues a lo mejor no tenía mucha repercusión de que así, o sea, se quedaba ahí en tu casa o así, pero si le haces un organismo y se libera accidentalmente, pues puede afectar muchas cosas, entonces también, quién sabe. O sea, yo sí creo que tienes que tener un cierto grado de entrenamiento para jugarle a esas cosas, porque si no, sí puede pasar algo, o sea, no que seas, yo, porque digo, también yo estoy de acuerdo o sea, me gusta que la gente que no está directamente, que no estudia directamente esto, que no está sumamente metida en el área,
que se involucre, porque así generas más ideas, más creatividad. Ujú. Pero sí debes de tener unas ciertas bases como para empezar a ya hacer cosas más grandes. creo También yo. hablaban de hacerles ensayos, ¿cómo se dice? Ensayos psicológicos. O sea, ¿Qué para es? poder, a la gente que está metida en proyectos que tengan que ver con cosas potencialmente peligrosas en el área biológica. O sea, que no tengas, Yo paso a retirarme, muchachos. que no tengas, conductas psicópatas. Sí, pues Bueno, imagínate, psicópatas no, pero... imagínate todos los shooters ahorita que hay en Estados Unidos Exacto, o sea, armados es, con, sí, con armas. es más tendencias a la violencia que otra cosa, no que no tengas, no sé, cualquier ansiedad, o sea, sino que tengas cosas que puedan ser peligrosos, pensamientos suicidas, cositas, ese tipo de cosas. O de dañar a otras personas. Pregunta. Comerse una gelatina con hongos es un pensamiento suicida. Puede ser. Está peligroso. Ay, Dios. Los micelios de los hongos que existen en las gelatinas saben amargos. Son Y amargos. y Sí lo probaste. Sí, y las bacterias no saben a nada. Ya puedo yo decir que ya me comí una placa de agar. Bueno, no era agar, era gelatina. Echada a perder. Vaya. Sí, ya sé. Pero no. ¿Y medio has comido? Medio, no, huele muy feo. Te reto. ¿Qué crees que como cuando no salgo del laboratorio? No, huele muy feo el medio. La gelatina no sabe, sabía rica. Amarga. Bien. Chingame, se amargo. No, pero sabía rica. Sabía rica. Cuando fuimos a Simbayovera, no nos tocó, pero los días anteriores estaban dando a degustar un tocino hecho de micelio de hongo. Bueno, el día que fue el 13 de abril, que fue la noche de póker, dieron hamburguesas veganas. Y sabían bien feas. Sabían bien. No, pero sí, estuvo chido. ¿No te gustan? Bueno, yo probaba la Impossible, la que es una salchicha, Ajá. y está muy chida. Digo, no sabe a carne, pero está muy chida. Sabe muy buena. ¿A ti no te gusta el sabor? No, yo soy de tiro así 100%. Carnívoro. O carnita o puras verduras. Ya, no te Ajá. gustan los puntos medios. No. O uno o el otro. Ajá, uno o el otro. Exactamente. Pero en términos del sabor, En términos de sabor, sí, en términos de sabor. ya. Entonces ya que hablando ya de responsabilidad social, ambiental, animal, pues sí es muy loable, ¿no? Toda esa parte Sí. de producir productos sustitutos a base de proteína vegetal. Pero no sabe rico. No sabe rico. Sí. Pero bueno, dicen pues también se está produciendo carne ya totalmente En caja Petri. en caja PET, en el laboratorio, nada más que es muy cara. Sí. Pero pues así es siempre. Siempre las fases iniciales de una investigación son muy caras hasta que empiezas a encontrar un punto de equilibrio entre la oferta y la demanda. Ya se puede llegar a estabilizar a un precio que pueda ser accesible para nosotros. ¿Y quién dice por qué no puede llegar a ser más barato que la carne tradicional? Porque la carne tradicional te consume mucho espacio, contamina mucho, tienes que tener mucha gente para estar alimentando a las vaquitas, tienes que mantener una cadena de frío, crear la vaca, comprar la comida, vacunarla y luego matarla y luego transportar las carnes, procesarlas. ¿Quién te puedes llegar a ser más barato solo todo in situ, en el mismo laboratorio? Sí, ahí lo malo es que la gente tiene una mala percepción de todo lo que sea GMO o que se ha crecido en un laboratorio. O sea, de hecho hasta es como un endorsement, ¿no? O sea, de que Sí. ves un producto en el súper y dice no GMO, o sea, como, no, esto es mejor porque no tiene nada modificado, cuando creo que pues es como que erróneo, ¿no? Porque muchas cosas que a lo mejor pueden ser más nutritivas o lo que sea, pero pues como no entienden bien el contexto. Sí, yo por eso estoy a favor de hacer volver otra vez sexy de que el consumo de, bueno, nunca ha sido sexy, pero de que volverlo sexy de que consumir GMOs y todo ese rollo. O cosas de que sí, pues, como tú dices, ¿no? Que ocupan menos agua, menos espacio. A lo mejor por lo pronto son más caras, pero pues ya en el futuro, quién sabe. Tienen una connotación negativa totalmente hasta cierto punto innecesaria. El hecho de que haya ese tipo de etiquetas que te permite discernir entre un producto que es GMO y uno que no lo es, pues se me hace hasta cierto punto innecesario y estás jugando con las inseguridades que tienen las personas, porque lo único que haces es potenciar esa inseguridad. Si no hubiera desde un inicio esa distinción tan visible, pues a nosotros, al consumidor, pues no podríamos pasarlo por alto. O sea,
Pero el hecho de que me lo estás remarcando tanto de que esto es no GMO y no es GMO y no es GMO, pues como que ayuda a crear una influencia negativa. Sí. Que digo, al final, es que es complicado porque también el consumidor tiene derecho a saber exactamente qué es lo que está comprando. Ah, claro. Exactamente, pero tiene derecho a saberlo, no a saberlo a medias. Yo creo que más va más de lo del marketing, de cómo lo... Sí, claro. Sí. cómo lo ponen. Digo, también es parte de la glorificación que tiene la sociedad moderna por lo natural. Más que nada es eso lo que... Aquí por lo que ellos creen que es natural. Aquí yo tengo un punto de vista un poquito encontrado. No por lo natural, por lo caro. Y dependiendo del estatus socioeconómico. ¿Cómo? Ok. Tú puedes ir a un supermercado tipo Fresco o tipo Soriana, pero la Soriana Fancy. O tipo H-E, pero un H-E así acá, fresón. Y te pueden vender un kilo de manzanas que son orgánicas, hasta 100 pesos. Y las compras porque son orgánicas. Pero vete al mercadito que está allá en Juan Nepomuceno Méndez y Benito Juárez en el centro de Monterrey. Y ahí están las mismas manzanas orgánicas, pero a 15 pesos. Pero es que esas son más baratas. Pero siguen siendo orgánicas. No, es que son más baratas. Y pues no son fancy. Por eso no me interesan. ¿Sí? Yo siempre he dicho. Disculpen la frase que voy a decir. Pero si a la gente que está en el mercado entre Juan Nepomuceno Méndez y Benito Juárez, a los señores, rápales de pelo, déjale la barba y pones un mandil y guantes negros, se van a vender así y que digan que es orgánico, se les va a vender así el producto, porque entra mucho en ese estereotipo de vida de que pues es orgánico, es caro, por eso lo compro. Pero la verdad es que no, hay muchas cosas que son orgánicas, pero como son baratas y porque no me las venden, pues digo, no quiero. ¿Y cómo diferenciar si una manzana o si un producto es orgánico? Pues nada más fíjate, si está feo, sí es orgánico. Si está chuequita la manzana, si está un poquito así como deforme, o si es una zanahoria que tiene 2 raíces. Si no está bonita, es orgánica. Pero si la manzana está bien bonita y un uniforme, se parece mucho a las manzanas que están ahí, pues sabes que forman parte de una línea germinal y que pues el cultivo se degradó porque son puras clonas. Ahí sí, probablemente son, no GMOs, pero tal vez fueron sometidos a un proceso de mejoramiento genético. Y pero también tiene que ver con la cantidad de pesticidas que se usan. Ajá. Pero también, o sea, generalmente hacer cultivos pues vegetales sin pesticidas es más difícil. Entonces, y también la mayoría de la gente que cultiva, por ejemplo, las cosas que llegan al mercado utilizan pesticidas. Ajá. Y es aquí y las que te venden orgánicas no. Y precisamente una de las razones también por las que se hace más caro es precisamente porque evitan, según ellos, utilizar ese tipo de cosas. Y es que aquí se establece la diferencia entre lo que es GMO y lo que es orgánico. Lo que es orgánico se enfoca más a que no uses pesticidas y lo que es GMO se enfoca más a que sea modificado genéticamente. Para desde un punto de vista ecológico, lo GMO a veces puede ser mejor porque tiene menos requerimientos de nutrientes, de agua, de espacio, porque está mejorado. Nada más aquí, la parte que es muy fea de los GMOs son todas las cuestiones legales. Tú no eres dueño ni siquiera de la semilla que te vendió la empresa. No la puedes volver a sembrar si no es bajo su consentimiento. Y tiene que ser en condiciones hasta cierto punto controladas. Porque si a mí Monsanto me vende la semilla de un maíz que es transgénico, yo la siembro, pero el aire esparció las semillas y las mandó a otra parcela, me pueden meter a la cárcel por toda esa parte ilegal. Ese no es tan feo. Y es también aquí, por eso está ese miedo, que yo considero que es legítimo, de los productores de algodón y de maíz mexicano que no quieren que entren que no quieren que entre especies genéticamente modificadas aquí, por la forma en la que se podía llegar a interpretar de forma legal, ¿no? Todo eso. Hasta ahí eso sí lo entiendo. Fuera de lo legal, a mí los GMOs se me hacen ideales, pero tienes que lidiar con toda esa parte económica. Sí. Que es ahí donde yo sí pienso que es donde los gobiernos deben de invertir. Hay sectores donde la parte privada, pues como tiene intereses muy fuertes, pues te pone reglas bastante coercitivas. Pero si aquí el gobierno fuera el principal gestor en el desarrollo e innovación de alimentos genéticamente modificados, pues podríamos olvidarnos de muchos de esos lineamientos legales, porque pues como es gobierno, pues el producto acabaría siendo nuestro.
Pero también, por ejemplo, creo que también es también importante considerar, o sea, los GMOs sí están chidos y pues evidentemente yo también estoy a favor. Pero es complicado porque tienes que hacer demasiadas pruebas en el sentido de que a lo mejor no es malo para ti directamente como consumidor, pero también es difícil entender cuáles son las consecuencias ecológicas de lo que estás haciendo, porque obviamente al tener algo modificado existe una presión evolutiva que hace de que si ese organismo llega a otros lados, obviamente va a proliferar contra cualquier otra cosa que está ahí y a gran escala en términos de la cadena alimenticia y en términos de cómo funciona el ecosistema, es complicado medir las consecuencias. Creo que ese sí es uno de los argumentos más con más sentido en ese sentido, ¿sabes? Eso sí. Está bonito. Sí. Pero está curioso. Sí, pues va para largo, o sea, realmente yo creo que quién sabe si nos toque ya a nosotros de que ver todo eso ya implementado. Pero pues, digo, cualquier revolución tecnológica lleva su buen tiempo. No creo, la verdad. Yo creo que a lo mejor y la generación que le sigue, a lo mejor. Pero nosotros no creo que nos toque verlo, la verdad. Bien. O quién sabe. Yo creo que nos va a tocar a nosotros es la inflación y el crecimiento de la calidad de vida. Troste. Sí. Pero bueno, esperemos que la viruela del mono o el COVID no... La viruela del mono es otro tema. Estás bien sensacionalista ese rollo. Sí, pero también las personas mayores de 50 años, como fueron inmunizadas en su tiempo, son menos susceptibles a padecer los efectos de la enfermedad de la viruela del mono, a diferencia de las generaciones más jóvenes, que es como al revés lo que pasó por el COVID. Pero tengan miedo a los jóvenes y no a los abuelitos. Pero aparte creo que hay vacunas de otros virus que funcionan para eso, ¿no? Sí, Entonces realmente está Sí. más sencillo. Pero ahí sí estuvo raro, ¿no? Ahí sí, digo, no sé bien el origen que tienen ahorita pensado en la enfermedad, pero hasta donde yo sé, creo que sí tuvo que haber ahí un contacto interesante entre un hombre y un Pues como el SIDA, ¿no? Ajá, digo, no estoy infiriendo que sea directamente de ese tipo, pero algo tuvo que haber pasado ahí para que hubiera un contacto. Triple X. Sí. Pues quién sabe, a ver qué pasa. Pues son enfermedades zoonóticas. Sí, claro. Sí, pasan de los seres vivos a nosotros. Sí, y pues tenemos que estar acostumbrados a vivir con ellas. A ver, ¿quién te va a decir? No, hombre, es que son creadas por el hombre para diezmar la población. Pues no, es que siempre han estado, nada más que antes no te las dicen a cada rato. Claro. Ocurrían De forma aislada. de forma aislada, o sea, no te dabas cuenta hasta que no pasaba en tu colonia. Y aparte, pues antes el mundo no estaba tan globalizado como ahorita. O sea, es el perfecto escenario para cualquier tipo de bicho para proliferar. Y es sí, aparte, y la comunicación es totalmente sensacionalista. Sí, es correcto. No, o sea, esto va para largo y así no va a pasar siempre. Sí. Pues llevamos 1:12 como ven. Está bien. Buen tiempo. Buen tiempo. Nada más que alguien tiene que despedirlo, amigo. ¿Eh? Es que tú eres el bueno despidiéndolo. Ese es el rollo. No, pues You're fired. pues entonces esperamos que sigamos vivos para el próximo episodio hablando de enfermedades. Pero no, pues gracias por escucharnos. Ahí disculpen la larga ausencia. Pero pues a ver ahí cómo vamos reviviendo poco a poco ahí la página y el contenido. Pero bueno, gracias por escucharnos y pues nada, yo creo que los veremos hasta la próxima. Hasta luego. Bye. Bye.